Imperialismo y subimperialismo. Primeramente hablaremos sobre el imperialismo. En primer lugar, el imperialismo nace durante la expansión europea del siglo XV. Es la doctrina que avala la dominación de una nación o estado sobre otros territorios a través de la adquisición de tierras o la imposición de un modelo de control político y económico. Las naciones, estados e imperios que se proliferaron más allá de sus fronteras caracterizaron y transformaron las sociedades latinoamericanas, las cuales fueron víctimas del imperialismo desde el siglo XV en adelante, lo que perduró hasta el proceso de descolonización en el periodo post-Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que si bien el imperialismo como tal es ese de invasiones, colonias y conquistas, ya no está presente en el panorama geopolítico mundial, pero sigue activo de manera indirecta con lógicas y prácticas imperialistas que ejercen las potencias mundiales en los países latinoamericanos. En torno al subimperialismo, Marini señala que la forma que asume la economía dependiente al llegar a la etapa de los monopolios y el capital financiero implica dos componentes básicos. Por un lado, una composición orgánica media en escala mundial de los aparatos productivos nacionales y, por otro lado, el ejercicio de una política expansionista relativamente autónoma, que no solo se acompaña de una mayor integración al sistema productivo imperialista, sino que se mantiene en un marco de la hegemonía ejercida por el imperialismo a escala internacional. Subimperialismo brasileño y dependencia paraguaya. Brasil se comienza a expandir hacia Paraguay desde los tiempos de la colonia, donde se controlan grandes extensiones de tierra y otros recursos naturales. En este periodo de recolonización se conforma una semiestructura feudal en donde se crean latifundios con el objetivo de dominar desde los países dominantes. Es necesario precisar que la integración imperialista de los sistemas de producción, controlado por los capitales brasileños en los sectores estratégicos de la producción de Paraguay, lo desnacionaliza. Por consiguiente, Paraguay transforma sus relaciones de producción en función de las necesidades del capital brasileño y de la burguesía paraguaya, que implica que las ganancias vayan a este último para generar competencias con el mercado chino. En la actualidad, Paraguay transforma sus relaciones de producción al servicio y función del capital brasileño. La expansión subimperialista de la actualidad posee tres ejes fundamentales para la comprensión de esta problemática. Primero, la expansión de los capitales y monopolios brasileños. La expansión de los monopolios económicos controlaron de forma estratégica la producción de bienes. La agricultura se extiende por el país en los años 70 a través del monocultivo de la soya, donde el control de las empresas exportadoras la posee Estados Unidos. La manufactura, por otro lado, se expande como capital brasileño en el régimen de Máquila en Paraguay, donde el factor de producción sustraído de la economía dependiente e incorporado en la acumulación capitalista e imperialista es a través de la fuerza de trabajo. Además, cabe destacar que los bancos poseen el control del capital financiero, teniendo un rol fundamental, ya que poseen la capacidad de subordinar las operaciones comerciales e industriales, en donde el Banco Itaú coloca el capital a disposición de los bienes de producción, conoce el estado de los negocios y además posee información en detalle del manejo de las finanzas dentro del gobierno paraguayo. Segundo, la alianza de las clases dominantes paraguaya y brasileña. En la actualidad, frente a los avances del capital brasileño, las fracciones de la burguesía han promovido y defendido los intereses de Brasil, en donde las ganancias están vinculadas a las clases dominantes de ambos países que se expresan en una competencia entre ambos países, como es el caso de Ñacandunday. Y por último, el rol de los estados al servicio del capital. Se podría decir que el Estado funciona finalmente para las clases dominantes en ambas latitudes, ya que promueve y defiende el orden capitalista, que en una fase imperialista es el orden del expansionismo de los capitales financieros y monopólicos, con el objetivo de controlar los mercados, los sectores de producción, la materia prima y la fuerza de trabajo. Además, el Estado paraguayo promueve, defiende y sostiene la consolidación de enclaves económicos, anexiones económicas y el avance de la integración imperialista.
Teoría de la dependencia. En cuanto a la teoría marxista de la dependencia, en su vertiente marxista, la teoría de la dependencia postula, en primer lugar, que el subdesarrollo, el atraso y las relaciones de dependencia son un producto histórico del subdesarrollo y dominación política del capitalismo mundial. El desarrollo del capitalismo genera más dependencia y la dependencia en el fondo implica profundizar dicha relación, que al final resulta en mayor dominación en el esquema centro-periferia. En el plano económico, incluso en lo político, tecnológico y militar. Ahora bien, en Latinoamérica, hablando sobre la entrevista a Carlos Eduardo Martins, él habla sobre que la teoría de la dependencia influyó ampliamente en las ciencias sociales y en el pensamiento social de los países latinoamericanos y de los países centrales, develando las estructuras internas de nuestros países y sus articulaciones internacionales. Él mostró que el capitalismo se desarrollaba en el ámbito de una economía mundial asimétrica, monopólica y competitiva, integrada por una división internacional del trabajo en que se constituían relaciones de poder que atravesaban los estados, vinculando de forma específica sus clases dominantes, no ejerciendo el poder ni exclusivamente ni principalmente en la relación entre ellos, como suponen los enfoques anglosajones más tradicionales de las teorías de las relaciones internacionales. Una figura emblemática de la teoría de la dependencia fue Rui Mauro Marini, un economista y sociólogo brasileño, quien en Chile fue militante del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, llegando a ser miembro de su comité central en el año 1972 y director de la revista teórica Marxismo y Revolución. Además, participó de forma académica en dicho país, en el ceso hasta tiempos dictatoriales donde tuvo que exiliarse a México. Este autor es ampliamente reconocido por la teoría de la dependencia y por sus ideales que conciben su pensamiento en la emancipación humana y la práctica política. Él hace una relectura del imperialismo y a la problemática de la centro-periferia. Por lo tanto, siguiendo a Marini, nos preguntamos, ¿es dependencia o imperialismo? Marini, en sus estudios, nos dice que hay tres conceptos que son claves para entender este fenómeno. Uno es el ciclo dependiente, el otro es la superexplotación y la otra es la cooperación antagónica. A continuación voy a explicar lo que es el ciclo dependiente. Según Marini, esta está relacionada con el análisis respecto de la tendencia al incremento de la composición orgánica del capital en los países del centro como consecuente comprensión en su tasa de ganancia. Esto los lleva a compensar esta situación mediante la succión de plusvalía a los países periféricos y semiperiféricos. Para Marini, los problemas de acumulación de la periferia no pueden ser explicados solo por factores económicos, sino también por lo político. Estos tienen que ver con la alianza de las clases de las burguesías nacionales con las terratenientes y con el capital monopólico internacional. En cuanto a la superexplotación, esta se explica en virtud a que se tiende a quebrar el valor de la fuerza de trabajo y a remunerar por debajo de lo necesario para su producción. Se intensifican los ritmos de trabajo, se prolonga la jornada laboral y se expropia parte del fondo de consumo del obrero, con el consiguiente agotamiento prematuro. Es decir, que los sueldos no permiten que los trabajadores sean sujetos de consumo y por lo tanto son trabajadores subvalorados, ya que en la periferia se produce materia prima, pero no existe un mercado interno. Por lo tanto, en las periferias no solo está la explotación laboral, sino que también se da la superexplotación. En cuanto a esto, tenemos que los trabajadores explotados de países, que en este caso serían imperiales, generaron lucha obrera, lo que le generó presión a las esferas de poder de esos lugares. Esto culminó con la creación de, por ejemplo, el estado de bienestar, lo que produce que su explotación sea distinta a lo de los países subimperiales, porque aquí se desvaloriza ese mismo trabajo que realizan los obreros en estos otros países. No tienen esos beneficios que le otorga el estado de bienestar. En cuanto a la cooperación antagónica, tenemos de que se trata de las relaciones donde se da simultáneamente la colaboración, la competencia y el conflicto que se desarrollan entre las principales potencias imperialistas, a pesar en que una de ellas mantenga una posición en sus relaciones mutuas. Aquí se puede explicar de mejor manera lo que es la explicación del subimperialismo creada por Rui Mauro Marini. Abre comillas. Esta se relaciona con que al existir cierto grado de desenvolvimiento industrial en los mismos, pero coexistiendo con una tasa de ganancia comprimida y un mercado interno insuficiente, los mismos se ven obligados a exportar capitales, construyéndose como centros medianos de acumulación o potencias medianas, pero cuyas características continúan siendo dependientes. Cierre comillas.
Gracias por ver nuestro video.